El día de hoy, mis hermanos, vamos a estar, como pueden ver en la pantalla, vamos a estar predicando el texto Lucas 22, versos 24 al 30, con el título La grandeza del siervo humilde. Quizás algunos digan como que esas palabras como que juntas suenan como extrañas: grandeza, humildad, siervo. Vamos a ver en este tiempo que vamos a tener juntos que estas palabras pueden ir juntas y creo que deben ir juntas también. Y lo vamos a estar viendo poco a poco. Antes de incursionar en nuestro texto, me gustaría que pudiéramos ver un poco del contexto inmediato, ¿verdad? Que es Lucas capítulo 22. Y como pueden ver, y de hecho me gustaría que me acompañen para leer algunos versículos específicos a medida que vamos explicando el contexto. Lucas 22 empieza diciendo lo siguiente: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Estos versículos no están en la diapositiva, por cierto, solamente son a modo introductorio. Como acabamos de leer, Jesús, o más bien este tiempo, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se suele llamar o se le llama la Pascua. Como algunos ya sabrán, la Pascua corresponde a una festividad que el Señor instauró en Éxodo capítulo 12, donde, no sé si recuerdan las plagas, ¿verdad?, que azotaron a Egipto, y en la última de esas plagas, que se trató de los primogénitos, ¿verdad?, que no estuvieran bajo la marca, ¿verdad?, de sangre de los dinteles de las puertas. Todo primogénito que no estuviera en un hogar, que no tuviera esto, moría. Y esto, por supuesto, ocurrió con los egipcios. Por esta obra tan poderosa y tan vistosa que ocurrió en ese momento, el Señor instauró en Éxodo capítulo 12, lo pueden leer más adelante, donde el pueblo de Israel debía de recordar en el mes de Nisan, que para ellos, para los judíos, es el primer mes del año, así como enero lo es para nosotros. En ese mes ellos debían festejar este gran hecho. Eso también lo pueden ver en Levítico capítulo 23, que es donde de forma, digámoslo así, como más formal quizá, esta festividad fue establecida. En estas fechas, es decir, de la Pascua, los fariseos planeaban matar a Jesús. De hecho, Judas Iscariote traiciona al Señor y lo entrega, o más bien busca la ocasión de entregarlo, en este punto del capítulo 22. Para el día de la Pascua, Jesús entonces se reúne con sus discípulos para instituir lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. En los versículos 7 hasta los versículo 23, perdón. Ahí vamos a ver todos los detalles de, incluso, Jesús es tan maravilloso, el Señor es tan bueno, que a los discípulos incluso les dice: miren, aquel que ustedes vean que esté andando con un cántaro, síganlo a él, y él les va a dar el lugar donde nosotros vamos a celebrar esa cena. Y todo pasó tal cual el Señor lo dispuso. Y en medio de dicha cena incluso vemos que Jesús habla de quién iba a ser el traidor entre todos ellos. De hecho, si leemos desde los versículos 20, nos daremos cuenta. Dice, estamos en Lucas 22, 20. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, justo ahí el versículo 23 es el versículo que nos sirve como de bisagra entre lo que está ocurriendo y lo que vamos a seguir leyendo más adelante. El versículo 23 dice: entonces ellos,
comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y es natural. Eso es como que nosotros estemos aquí y yo diga, bueno, aquí hay un infiltrado que busca meternos preso a todos nosotros. Es natural que algunos se queden como que, ¿será aquel que está vestido de azul? O los que están de rojo aquí. ¿Quién será? Es natural que eso pase. Pero entonces, lo que ocurre más adelante, y es entonces donde empieza nuestro mensaje, nos va a confrontar y a sorprender incluso. He titulado esta primera sección, o este primer punto, como una discusión jerárquica. Una discusión jerárquica. Esto está basado en el verso 24. Y ese sí lo vamos a leer todos juntos. Lucas 22, verso 24, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mira, imagínate lo siguiente. Trata de mentalizarte lo que voy a decir ahora. Estamos en un entorno donde hay un posible traidor. Un traidor que va a entregar a nuestro maestro. Pero resulta que de la nada nosotros empezamos a discutir entre nosotros y decimos, no, espérate, ¿y ahora quién? Si van a traicionar al Señor, ¿quién es que va a quedar como líder? ¿Quién va a quedar como jefe ahora? Yo no sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí me llama mucho la atención. El Señor acaba de hablar de un traidor, que como sabemos es Judas Iscariote, que lo va a entregar al Señor que estuvo con ellos 3 años y unos meses. Y su preocupación es pensar cuál de ellos va a ser mayor. De verdad, en serio, esa es tu preocupación. Saber cuál de ustedes va a ser mayor. Los discípulos, mientras discutían quién era el traidor que entregaría al Señor, también se preguntaban quién sería el primero entre ellos, quién sería el mayor, quién sería el líder. Y la verdad es que esta no es la primera vez que los discípulos hacen esto. No es la primera vez. De hecho, en los evangelios se registran por lo menos 4 veces, incluyendo el texto que estamos leyendo, donde los discípulos estuvieron haciendo alguna cosa y de la nada empezaron a discutir cuál de ellos tenía que ser el líder. ¿Qué cosa? Qué hambre, ¿verdad? Por querer liderazgo. Vamos a leer un par de textos. Por ejemplo, les mencioné 4 ocasiones, vamos a leer 2. Una de esas ocasiones es Marcos 9, versos 30 al 34, que dice de la siguiente forma: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera. Eso es hablando de Jesús, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Quiénes estos? Los discípulos. Verso 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis o qué disputan entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Impresionante. Se les está diciendo que el Señor lo van a matar. Su maestro, su Señor, lo van a matar. Y la preocupación de estos es cuál de nosotros va a quedar. ¿Quién va a sustituir al maestro ahora? Tenemos que decidir. Es uno de nosotros. La otra ocasión en la cual los discípulos actuaron de esta forma, nosotros la podemos ver en Mateo capítulo 20, versos 20 al 24, que dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos. Wow, cosa tan pequeña pidiendo, ¿eh? El uno a la derecha y el otro a la izquierda.
Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Fíjense aquí otra oportunidad donde aquí dos de los discípulos son como promocionados para que esté uno a la derecha y otro a la izquierda. Terrible. Y de hecho, nuestro hermano, por decirlo así, William MacDonald, comenta lo siguiente de ese texto. Y dice así: es una terrible denuncia contra el corazón humano que inmediatamente después de la cena del Señor, los discípulos discutiesen entre ellos acerca de quién de ellos era el mayor. El Señor Jesús les recordó que en su economía la grandeza era lo totalmente opuesto a la idea del hombre. Eso nos muestra cómo los discípulos tenían casi como una obsesión por la posición, por ser vistos, por ser reconocidos como líderes. El siervo de Dios no debe tener ambición meramente por una posición. Más bien debe anhelar servir a los demás, no por él mismo, sino por el bien de los demás. Eso debe hacer el siervo de Dios. Siguiendo a nuestro segundo punto, basado en los versículos 25 y 26, he titulado Una comparación de autoridad. Una comparación de autoridad. Versículos 25 y 26 dicen, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A mí me impresiona cómo Jesús responde con tal paciencia ante lo que está ocurriendo. Quizás si fuera yo o cualquiera de nosotros, viendo cómo uno le está diciendo a su discípulo, mira, a mí me van a matar, a mí me van a hacer mucho daño, a mí me van a separar de ustedes. Y uno viendo cómo los discípulos reaccionan, quizá uno puede decir, wow, pero estos discípulos, Dios mío, wow, pero estos discípulos no entienden, lo que ellos buscan es posición. Sin embargo, Jesús, más que reprenderlos, les enseña, les da una comparación de autoridad, de cómo la verdadera autoridad en el reino de Dios y como siervos de Dios debe verse. Aquí se habla de reyes, y es que los reyes de aquel entonces eran figuras de autoridad que eran impuestas. Eran impuestas ya sea por castas políticas, por temas familiares y demás. No había democracia, ¿verdad? Como la tenemos hoy en día, entre muchas comillas. Pero en ese entonces solamente se elegía una persona y ya, sin ningún tipo de democracia ni demás. Sin embargo, estos reyes normalmente eran déspotas, eran orgullosos, eran buscadores de su propio placer a expensas de la gente, sin importar lo que pudiera ocurrir. De hecho, a muchos reyes de antaño, de hace mucho tiempo, o de ese tiempo de Jesús, a algunos se le ponía como apellido benefactor, que de hecho es la misma palabra que se utiliza en este texto que dice bienhechor, ¿lo recuerdan? La palabra bienhechor aquí en griego es eorgetes, que se puede traducir como benefactor. De hecho, si van a otra traducción bíblica como la NBI o la NTV, van a encontrar esa palabra en vez de bienhechor. Van a encontrar benefactor. Y resulta que a los reyes se le decía, no sé, Guillermo III benefactor. Y esto se decía como dando una fama a ese rey, como que él beneficiaba a la gente, pero realmente no era eso. Los reyes en aquel entonces lo que hacían es que
a su gente, a las personas que tenían a su alrededor, a sus funcionarios. Ellos todo el botín que quitaban a otros pueblos, se lo entregaban a esa gente y ya por eso eran alabados. Pero no es que su intención fuera como hacerle bien al pueblo, realmente. Esa era la connotación que tenían estos reyes. Y fíjate cómo Jesús dice que a este tipo de autoridad, ellos son llamados bienhechores, son llamados benefactores, como que ellos son gente que beneficia a otros. Sin embargo, fíjate cómo en el verso 26 Jesús dice, mas no así vosotros. Para ustedes no va a ser así, ustedes no van a ser como esa autoridad que fue impuesta por otros. Ustedes no van a ser como ese tipo de autoridad que solo busca lo suyo. Ustedes no van a ser así, mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ese modelo de liderazgo, ¿verdad? Hablando del modelo de los reyes y demás, no debe ser tomado por el cristiano. El cristiano no busca lo suyo al servir, sino el bien del otro. Y aún los líderes cristianos, ya sea diáconos, pastores y demás, deben ser siervos y son siervos, ya que la autoridad no es una excusa para mandar. Ahorita nuestro hermano Ramón en la escuela bíblica hablaba precisamente de eso. Un líder y un jefe no son la misma cosa. El jefe te dice ve y haz. El líder te dice ven y hagamos. Vamos y hagamos. Ese es el modelo que Cristo nos muestra. No solamente del liderazgo como tal, sino de servicio específicamente. Nosotros debemos buscar el bien del otro, no simplemente mandar, no simplemente decir, que tal cosa se haga. No, hagámoslo nosotros, seamos parte también del servicio que se nos manda. Fíjate que más adelante, o más bien el libro de Mateo, capítulo 23, verso 11 al 12, Jesús dice lo siguiente: el que es mayor de vosotros, sea vuestro servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué irónico, ¿eh? El que se pone mucha pompa y se pone así, no, porque yo soy el que sé y hay que hacer lo que yo digo, a ese se le humilla. Sin embargo, aquel que es humilde, reconociendo que no es más que nadie, sino que es un siervo, entonces el texto nos dice que será enaltecido. De hecho, Pedro en su primera carta dice o habla de que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuese tiempo. Es Dios el que enaltece, es Dios el que glorifica, por decirlo de alguna forma, no nosotros, no debemos ser nosotros. Recuerdo a un predicador que quizá algunos conozcan, quizá otros no, se llama Armando Alducin, es un predicador mexicano, que él decía que la gloria no es para nosotros, así como estar a 5,000 metros de altura tampoco es para nosotros. Y él hace esa comparación porque ningún ser vivo a esa altura puede seguir respirando porque no hay oxígeno que respirar. Y él entonces dice, así mismo es cuando el hombre se vanagloria a sí mismo. Él está tomando algo que no es para él. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando queremos tomar la gloria para nosotros. No es para nosotros, es para Dios. Nos enseña el Salmo 115, dice, a Dios, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. El cristiano crece hacia abajo. ¿Para qué? Para que sus frutos puedan ser tomados por los demás fácilmente para su bien. Así debe ser. Repito eso de nuevo. El cristiano crece hacia abajo para que sus frutos puedan ser tomados por los demás fácilmente para su bien. Así debemos nosotros ser. Debemos ser como esas matas de mango, ¿verdad? Que tienen esas ramas que suben un poquito y luego bajan, se doblan y hacen fácil uno poder tomar los frutos. Señor nos ayude a ser así.
1 Corintios 10:24 nos dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Impresionante. No es el bien de nosotros que debemos de priorizar, sino el bien del otro. De hecho, de esto se trata el mandato bíblico que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 5 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, gracias, cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y termina esta sección diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Impresionante. Es impresionante cómo este texto nos muestra cómo Cristo mismo nos dio ejemplo de lo que es el servicio, de cómo debe ser la humildad, no mirando nosotros lo de cada uno de nosotros, sino lo del otro. Y eso fue precisamente lo que Cristo hizo. Más adelante, los versículos 6 hasta el 11, nosotros vamos a ver que nos dice que Cristo no tomó como cosa a qué aferrarse el hecho de ser igual a Dios, sino que se humilló, se vistió como uno de nosotros, tuvo un cuerpo como uno de nosotros y hizo esto para servirnos precisamente. La sección 3, basada en el verso 27, la he titulado El mejor ejemplo de autoridad. Jesús no solamente dice, mira, este modelo que ustedes están viendo está mal, este no, este sí deben hacerlo. Él no solamente dice eso, sino que él le da ejemplo de cómo hacerlo. No sé si les ha pasado que en alguna clase de matemática el profesor le pone un ejercicio, no sé, límites, vectores, aquí hay algunos que saben de eso, te ponen unos cuantos ejercicios, y te dicen, ahí tienen 10 ejercicios, mañana en la próxima clase me lo entregan. Eso me ha llegado a ocurrir. Y uno se da como que, todo muy bien, pero ¿cómo es que se hace? Bueno, Jesús no hizo esto. Y lo vamos a ver en el verso 27. Y dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Impresionante. Mira la comparación que él le hace y tiene todo el sentido. O sea, ¿cuál es el que tiene como la preeminencia? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Es totalmente obvio, el que se sienta a la mesa. Pero qué bueno que Jesús no se queda solamente como el que se sentó en la mesa, sino que él se menciona él mismo como el que debería estar en la mesa, pero sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús le muestra a los discípulos cómo la autoridad no debe aplicarse entre ellos, pero también les da ejemplo. Jesús siendo rey del universo, dueño de la creación, aquel que sin él nada fue hecho, como nos dice Colosenses capítulo 1, versos 15 al 21. ¿Te puede imaginar eso? O sea, aquel que la Biblia presenta como el creador de todas las cosas, aquel que todo lo que existe es por él, y que te diga lo siguiente, y quisiera buscarlo para que leamos juntos, que es Mateo 11, 29. Leámoslo juntos para que veas cuán glorioso es Cristo. Fíjate cómo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Te puedo imaginar eso? El creador de todas las cosas, aquel que sostiene la creación, te dice, aprende de mí, porque yo soy manso y humilde. Es impresionante.
aquel que debería estar en la mesa por ser Dios, por ser el creador, por ser el que está por encima de todos, entonces nos dice, mas yo estoy entre vosotros como el que les sirve a ustedes. Es impresionante. No sé para ustedes, pero a medida que yo leía estos textos, yo decía, Señor, wow, ayúdame a tener una perspectiva como esa, pues no siempre la tenemos. A veces pensamos en momentos específicos que tenemos que ser servidos. Porque a mí hay que hacerme esto, hay que hacerme esto otro, pero no pensamos qué puedo hacer yo. Y es lo que debemos de pensar, pues, si el Dios del universo sirvió, ¿por qué nosotros no hemos de hacer lo mismo? ¿Por qué? Si Él está por encima de nosotros y nos sirve. Fíjate cómo dice Juan capítulo 13, versos 15 al 17. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús nos ha dado ejemplo para que nosotros también hagamos como Él. Si Él siendo mayor a sus siervos les sirvió, entonces nosotros debemos servir no buscando autopromoción, sino más bien buscando el bien del otro. Este texto también tiene algo importante y es que promete que nosotros vamos a ser bienaventurados si hacemos lo que Cristo nos está mandando en este texto. Y resulta que la palabra bienaventurado en el griego es la palabra makarios, la cual significa muchas cosas como gozoso, afortunado, dichoso. Por lo que Dios nos promete, cuando ustedes hagan esas cosas, ustedes van a ser bienaventurados, ustedes van a recibir gozo, ustedes van a ser dichosos. Y definitivamente que es un privilegio el poder servir a otros. A veces no se siente así, y yo creo que algunos estarán de acuerdo conmigo, independientemente de cómo pudiéramos sentir en algún momento, servir a otros es un privilegio. Y el valor de esta enseñanza está en nosotros aplicar esto que nos ha dicho Jesús. De hecho, me llega a la mente una película un poco vieja, pero bastante buena, que se llama La vida es bella. Es una película que está basada en la Segunda Guerra Mundial, específicamente en los campos de concentración. Quizá algunos están familiarizados con ese tipo de contexto y de escenas. Y entre muchas cosas, el protagonista está trabajando en un restaurante. Entonces, en un momento dado, al dueño de ese restaurante, él como que le está mostrando lo que él sabe respecto a ser mesero y a servir. Y entonces le empieza a hacer preguntas al protagonista. Sin embargo, al final, el jefe le dice, no, ya, deja eso ya, que tú lo estás haciendo mal. Y le dice lo siguiente: tú sirves, pero no eres un sirviente. Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve al hombre, pero no es sirviente de hombres. Vamos a repetir eso. Dice, tú sirves, pero no eres un sirviente. Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve al hombre, pero no es sirviente de hombres. De esa película pasaron muchas cosas, pero siempre que pienso en ella, pienso en esta frase, porque muestra como esta dualidad tan enriquecedora. O sea, Dios estando sobre toda la creación, estando sobre todos, siendo el creador, Él está mostrado el arte supremo. Y ese arte supremo es el servicio. La misma frase nos dice, Dios es el primer servidor, definitivamente. Dios, conociendo que nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él tomó la iniciativa. Él no esperó a que la cosa se solucionara, que no se iba a solucionar, por cierto, sino que Él tomó la iniciativa y sigue diciendo, Dios sirve al hombre, pero no es sirviente de hombres.
Impresionante que un Dios tan maravilloso, tan grande, tenga la osadía incluso de servir a criaturas débiles como nosotros. Como hablamos, Filipenses capítulo 2 nos muestra cómo Cristo no tomó como a qué aferrarse como excusa para aferrarse al hecho de ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó para sí muerte. Y no solamente muerte, porque todos mueren, ¿sí o no? Todos, el 100% de los seres humanos mueren. Es una estadística que no hay que ser estadista para poder obtenerla. 100% muere. Sin embargo, Cristo no murió una muerte sencilla. El texto dice muerte y muerte de cruz. ¿Qué implica esa muerte de cruz? Bueno, implica morir como el peor tipo de persona, ya que ese tipo de muerte se le daba a ese tipo de persona que se decía, mira, ya tenemos que salir de ti, ya no sabemos qué hacer contigo, ya vamos a crucificarte ya. El peor tipo de persona moría de esta forma. Y Dios, siendo inocente, murió en una cruz. Y no solo eso, sino que cargó con el pecado de viles pecadores, como lo somos nosotros. No existe mejor ejemplo de servicio que el que Dios dio. No tenemos un mejor ejemplo. Como último punto y encabezado, tenemos, basado en los versículos 28 al 30, le he titulado, el servicio conlleva fidelidad y esta trae recompensa. El servicio conlleva fidelidad y esta trae recompensa. Verso 28, leamos, lo dice. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo a veces me maravillo de la paciencia que Jesús muestra. Porque viendo el contexto que hemos leído anteriormente, o sea, los discípulos, aún escuchando de la muerte de Cristo, ellos empezaron a buscar quién iba a ser líder y a pelearse entre ellos. Pero Jesús con paciencia no solo les habla del la verdadera autoridad y servidumbre que debe haber entre los hijos de Dios, sino que también le dice, pero ustedes han sido los que han permanecido conmigo. Impresionante, Jesús reconoce que los discípulos habían estado con Él en sus tentaciones, en sus luchas, y esto también es parte de servir. Cualquiera esperaría que Jesús pudiera haberlos regañado o hablarles ásperamente. Sin embargo, lo que hizo fue reconocer la labor de los discípulos a pesar de sus múltiples faltas. Jesús reconoció incluso su ayuda para sus propias pruebas. Qué bueno es que el Señor tiene misericordia de nosotros y Él ve nuestro esfuerzo a pesar de nuestras faltas. Qué bueno es que para nosotros poder servir a Dios no dependemos de nuestro rendimiento. Qué bueno es que Dios no se goza porque tú sirvas y en vez de llegar a un 10, tú solamente puedes llegar a un 5. Lo que Dios ve es nuestra fidelidad para con Él, en el servicio que Él nos ha puesto. Qué bueno es que en Cristo nosotros estamos justificados, no dependemos de nuestro rendimiento para poder acercarnos a Dios. No, Dios no espera que tú seas perfecto para poderle servir. Él no espera eso de ti. Y qué bueno es que en Cristo nosotros podemos acercarnos a Él. La palabra nos dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas nuestras obras son insuficientes, son carentes de poder justificativo ante Dios. Si nosotros podemos servirle por su gracia, no es por nuestra fuerza ni por nuestras habilidades, aun si tenemos grandes habilidades. Fíjate cómo dice Isaías 64:6, dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias o las cosas que nosotros pudiéramos hacer no nos dan ningún tipo de mérito. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende ni de la cantidad
ni de la calidad de nuestras obras. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna obra de justicia nos puede posicionar como salvos delante de Dios. Tú que me escuchas, que quizás no estás en Cristo, amigo, amiga que me escuchas, tú puedes hacer muchas cosas buenas, tú puedes ayudar a un vecino, ayudar niños, y todo eso está bien. Si lo haces, síguelo haciendo, pero no lo hagas pensando que eso va a salvarte o que te va a dar el cielo, porque las obras no dan el cielo. Dios no es impresionado por la obra de nadie. Tú puedes ser, como algunos dicen, Teresa María de Calcuta, creo que se llama, o wow, lo invertí, María Teresa de Calcuta. Tú puedes ser quien tú quieras, pero eso no va a posicionarte. No, eso no lo hace. Lo que sí puede llamar la atención de Dios es que tú te arrepientas, tú reconozcas que eres pecador, que eres malvado y que tú necesitas un Salvador. La Biblia promete que todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador será salvo. Es una promesa, no es algo que tú lo confieses y después quizá a los 2 meses yo puedo... No. Si tú lo reconoces, si tú lo confiesas en tu corazón, el Señor promete darte salvación. Porque es por gracia, no es por obras. No importa las obras que tú hagas, no puedes agradar a Dios, por lo menos por medio de ellas. Ahora, los que son hijos de Dios son llamados a hacer buenas obras, porque ya son hijos de Dios, no para hacer. Y eso se parece mucho a algo que hablábamos hace un rato, y quizás el hermano Ramón lo recuerde, y es el libro que vamos a estar estudiando, Siervo para su gloria, que el primer capítulo precisamente se llama Ser antes que hacer. No se trata de que tú hagas muchas cosas, que tú seas hijo del Altísimo. Gloria a Dios. Qué bueno que para servirle no necesitamos ser perfectos. Tú que estás sentado ahí y que eres hijo de Dios o hija de Dios, tú no tienes que tener todas sus habilidades totalmente pulidas para servirle a Dios. No es así. De hecho, los mismos discípulos, nosotros vemos en las Escrituras que ellos eran vistos o eran gente del vulgo, no eran gente con grandes habilidades para hablar, para predicar, ni nada así. Sin embargo, nosotros vemos lo poderoso que ellos fueron con las Escrituras, cómo Dios los utilizó y Dios los fue usando. El versículo 29, ¿verdad?, de nuestra sección de Lucas 22, dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús, por la fidelidad de ellos, les promete sentarse con él a la mesa en su reino. Algunos estudiosos concluyen que eso que Jesús dice se trata o habla más bien de lo que se conoce como el milenio, que está en Apocalipsis capítulo 20. Y aunque no vamos a entrar en ese tema, de cualquier forma, lo que sí nosotros podemos concluir es que los discípulos recibieron una promesa de ser recompensados. Y de hecho, todos los hijos de Dios serán recompensados cuando Jesús regrese. Pablo lo dice de la siguiente forma, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Cuándo va a ser eso, Pablo? En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos aquellos que desean que el Señor regrese, es decir, que sean hijos de Dios, Dios les promete coronas. También nuestro hermano Ramón lo decía hace un rato, habrá recompensas
para los hijos de Dios. ¿Cuáles son? No sabemos cuáles son, pero sí lo habrá. Y esto es a todos aquellos que con fidelidad sirvieron al Señor. De manera que, hermano y hermana, yo te animo, sirve al Señor, aun cuando en esta tierra tú no veas lo que tú deseas. Porque cuando Cristo regrese, Él nos va a dar recompensa que nosotros no nos imaginamos. No nos imaginamos porque son grandiosas, son bendiciones eternas que no tienen muerte, no se pierde, no la podemos perder. No podemos perder esas bendiciones, por lo que te animo, hermano y hermana. Si en algo estás sirviendo y quizás estás desanimado o desanimada, avívate. El Señor está viendo lo que tú haces. Dios lo ve, Dios está pendiente. Y de hecho vamos a ver algunas aplicaciones. La primera de ellas es, debemos buscar servir sin ambición de ser vistos. El servicio es algo que debe ser hecho para una audiencia de una sola persona. Y esa persona es Dios. Cuando nosotros servimos, no debemos de interesarnos por el aplauso humano, porque a pesar de que tú haces algo, quizá muchos pueden aplaudirte, pero ese aplauso no es tan grande ni dura mucho. Sin embargo, cuando nosotros buscamos el aplauso de aquel que es sobre todo, cuando buscamos el aplauso de las manos del Omnipotente, entonces nosotros estamos buscando la voluntad de Dios. Y es como debe ser. El aplauso divino que viene de las manos del Omnipotente dura toda la eternidad. Toda la eternidad. Mateo 6 nos dice lo siguiente, del 1 al 3. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Fíjate cómo el Señor nos manda que si algo hacemos de bien para otro, si algún servicio vamos a dar, no debemos buscar el aplauso humano. Porque si eso es lo que tú buscas, ya tu recompensa está ahí. Que te aplaudan un par de veces, ya esa va a ser tu recompensa. Pero si lo que tú buscas es glorificar a Dios, entonces tú vas a recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial, que como algunos dicen, y yo lo creo, cuando Dios paga bien. ¿Cuántos están de acuerdo? Eso es así. Es una gran realidad. Al servir no es necesario que otros nos vean o nos alaben por eso. Pues si Dios ha visto nuestro obrar, y siempre lo hace, entonces nosotros seremos del agrado de Dios. El siervo del Señor no anda buscando posición, sino que anda buscando dónde servir. A veces pensamos que para servir necesariamente tiene que ser, no sé, aquí parado quizás, o tocando un instrumento, o cantando, o algo quizás más vistoso, pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, muchas veces los servidores que menos se ven en un sentido son los que más impacto tienen. Te voy a poner un ejemplo. Se dice que de Charles Spurgeon, ¿verdad? Ese gran predicador que algunos le llaman el príncipe de la predicación, en algún momento él decía que lo que mantenía a flote su ministerio no era su propio poder o sus propias habilidades, sino que en la catedral donde él predicaba, en el sótano, siempre había un gran grupo de mujeres orando por él. Eso era lo que daba el poder a la palabra de Dios que él predicaba. No tanto él o sus habilidades, sino ese sentido de servicio en la oración. Y orar es una forma de servir. Hermano, si alguno está orando por mí, yo de verdad que le voy a dar muchas gracias, porque lo necesito. Y yo sé que todos aquí necesitamos la oración y una forma de servir.
Hay infinidad de formas en las cuales nosotros podemos servir, pero no se trata de buscar una posición, sino de servir. Sumamente importante, porque como hablamos, el servicio es el arte supremo. La segunda aplicación he titulado: Dios recompensará nuestro trabajo para Él. A pesar de los tropiezos, las caídas, las dificultades y el dolor, Dios nos manda a ser constantes en nuestro servicio a Él, para que así crezcamos y entendamos que ningún trabajo, cualquiera que sea, hecho realmente para Dios es en vano. Aun si no hay recompensa aparente en este mundo o en esta tierra, el cielo se regocija cuando un hijo de Dios busca servir de cualquier forma a otros para gloria de Dios y el bien de su prójimo, por lo cual Dios dará recompensas por la riqueza de su gracia y de su bondad. Mis hermanos, Dios recompensará a aquellos que con fidelidad le buscan. Dios lo va a recompensar. De hecho, un texto que sé que muchos conocen, 1 Corintios capítulo 15, versos 57 al 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, lo que sea que tú hagas para servir a Dios y para servir a otros, no es en vano. Por pequeño que te parezca, no es en vano. El Señor lo tiene en cuenta, Dios lo ve. Él está atento a todo lo que nosotros hacemos. Y en este nuevo año, yo sé que hay muchos que en enero, ¿verdad? Empezando el año, empiezan a hacer su checklist, su listado de cosas que quieren lograr en este nuevo año. Eso no está mal en sí mismo. De hecho, considero que es excelente que uno pueda tener ese tipo de actitudes, aunque muchas veces no, no lo logramos. De hecho, tenía yo en mi listado ponerme más musculoso, no se logró, ¿verdad? No se pudo. Algunos tienen adelgazar un poquito, mejorar sus hábitos. No se pudo. No se pudo, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, algo que yo creo que debe de estar en nuestro listado de cosas por lograr en este nuevo año es que el Señor nos ayude a servirle más y a servirle mejor. En la iglesia siempre hay cosas en las cuales se necesitan más manos. Siempre. Siempre. Siempre faltará una mano que puede ser la tuya. Ora al Señor, pídele a Dios que te muestre en qué cosa yo puedo servir, Señor. En qué, como dicen algunos, en qué departamento yo puedo servir. Dónde yo puedo decir, heme aquí, como decía Isaías. Le decía al Señor, ¿quién va a ir? Heme aquí, Señor. O envíame a mí. Envíame a mí, Señor. El Señor nos ayude a buscar servirle. Porque como decíamos hace un rato, el servicio es el arte supremo. Y ese fue el que Dios nos dio como ejemplo. No vamos a encontrar ningún otro ejemplo que sea mejor que el de Cristo. No hay forma. No hay forma porque ¿cómo superar a Dios? Él entregando a su propio Hijo para que viles pecadores sean salvos. Yo no entregaría a un hijo mío por ustedes. Yo no haría eso. No sé ustedes. Que lo maten para salvar a alguien que claramente es malo. Alguien que esté bien, ¿verdad? De la cesera no haría algo como eso. Sin embargo, Dios, que es sobre todos, Él entregó a su Hijo Jesucristo para darnos salvación, para abrir el velo. Por lo que a ti, amigo, amiga que escuchas, yo espero que Dios abra tus ojos, que Dios te muestre, que Dios se revele a tu vida y tú puedas venir en arrepentimiento
y fe a Él. Y aquellos que por la gracia de Dios estamos en sus caminos, yo te exhorto, hermano, hermana, por favor, ora y pídele a Dios que te ayude a servirle más. Porque es un privilegio, es un gozo, como vimos anteriormente. Bienaventurados los que así hagan. Dios sea con nosotros. Oremos. Señor Padre bueno, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú nos retas en este nuevo año, Dios, a que podamos servirte más, Señor, y podamos servirte mejor. Ayúdanos, Señor, pues tú eres digno, Señor, de alabanza, tú eres digno de la gloria, tú eres digno de la honra, Señor. Tú nos has dado ejemplo de cómo debemos servir, Señor. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a no desear, Señor, posición. Ayúdanos a no desear, Señor, ser vistos. Ayúdanos, Señor, a no desear el aplauso humano. Ayúdanos, Señor, a buscar el aplauso celestial, el que viene del cielo, el que viene de ti, Señor, que, oh Padre, tú te sientes bien, Señor, cuando tú ves a tus hijos hacer lo que tú les has dicho que hagan, Señor. Tú te gozas, oh Dios, cuando tus hijos sirven a otros buscando su bien. Nosotros queremos, Señor, que también tú puedas gozarte con nosotros en nuestra vida, Señor, que nosotros podamos agradarte. No para buscar salvación ni para ganarla, pues es imposible hacer esto, Señor, sino para que podamos glorificarte, Señor, para que otros puedan verte, Señor, en nosotros. Rétanos, inquiétanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a servirte más. Mira a aquellos que no te conocen, Señor, que ellos puedan ver en ti, Señor, un modelo de autoridad diferente al que está allá afuera, Señor. Pues el ser humano, Dios, busca engrandecerse y enseñorearse sobre otros. Pero tú, oh Dios, aún siendo Dios y estando sobre todos, tú no has venido como quien se sienta a la mesa, sino como quien ha venido a servir. Y ciertamente tú nos has servido, Señor. Gracias. Y ayúdanos, ayuda a Ibec, Señor. En tus manos está nuestra iglesia, Señor, que más bien es tu iglesia y nosotros somos parte de ti, de tu redil, Señor. Sé tú guiando a tu iglesia en este nuevo año, Señor. Tú conoces los retos que tendrá esa iglesia a partir de ahora, Señor. Tú estás con nosotros, estamos confiados en eso, Señor, y esperamos tu ayuda. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice, amén, hermanos. Bendiga.